Hola hermanos, muy buenas tardes, qué alegría poder esta noche compartir con ustedes que vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración juntos. La verdad es que a pesar de las circunstancias, algo que nosotros podemos declarar, decir, es que Dios ha sido fiel, Dios es bueno y que nuestro propósito siempre se debe de cumplir y que es alabarle, ser de alabanza y adoración para Él constante. Así que hermanos, los invitamos a que cantemos, que adoremos en el nombre de Dios. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabar tu Dios, ha sido todo para mí, todo para mí, todo para mí. Oh, y cómo no he de cantar tu Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos declaran tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabarte, oh Dios, si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Oh, y cómo no he de cantarte, oh Dios, si ha sido todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Señor, queremos vivir para alabarte. No importa la circunstancia, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Yo le invito a que cante con nosotros esto con voz fuerte y le diga al Señor: cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Amén. Ahora vamos a decirle al Señor que vamos a estar delante de Él entendiendo que nosotros le necesitamos. Y con humildad vamos a llegar delante de su presencia, pero también con gozo y gratitud. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me hace
cosas más importantes que como hijos de Dios nosotros tenemos que hacer es declarar todos los nombres poderosos que descifran, que hacen que nosotros podamos conocer más a nuestro papá, que podamos saber también al mismo tiempo que sabemos quién es Él, sabemos quiénes somos nosotros, hijos, hijas de quién somos. Así que hermanos, yo les invito a que podamos declarar en el nombre de Jesús que Él está obrando en nuestras vidas, que Él es milagroso y que cualquier propósito y todos los propósitos que Él tenga con nuestra vida los vamos a ver revelados durante este tiempo. Así que cantémosle a Él y digamos: Señor, yo creo que tú estás aquí, yo creo que tú estás obrando y que tú eres mi papá milagroso. Digámosle a Él así: aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una vez más digamos: aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Digamos juntos: milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más: milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, digamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos con fuerza. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, digámoslo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres Oh, así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Ahora vamos a declarar que aunque no podamos ver, sabemos que está orando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Digámoslo juntos. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas.
tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que se escuche su voz fuerte diciendo: Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, y qué lindo poder declarar que tú eres milagroso y que esa maravilla de Padre que nosotros tenemos tiene su mirada puesta en nosotros. Sabemos que tú no nos dejarás, que tú vas a proveer, que tú tienes control de todo, Señor. Tú estás obrando. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. En esta ocasión, aparte de poder tener el privilegio de dirigir la alabanza, voy a también tener la oportunidad de dirigir en un tiempo de oración. Así que voy a invitarles a que ahorita podamos tomar la actitud que a usted más le guste, llegar delante de la presencia de Dios. Yo creo que ahorita que estamos en casa podemos incluso aprovechar a arrodillarnos, podemos agarrarnos de las manos, abrazarnos, ponernos de pie, de la forma que usted considere que su corazón demuestra y su cuerpo demuestra que está rendido y con deseo de rendirse al Señor en adoración y en oración. Así que en este momento voy a dar primero un espacio para que ustedes puedan tener un tiempo de oración como familia. Si estás solo en tu casa, pues que tú puedas orar solo. Si está con su hermano, con su familia, con su esposo, pues puedan hacer parejas también y tener un tiempo de oración juntos. Les voy a dar un tiempo y luego cierro yo con la oración. Amado Señor, también yo me uno a la oración de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia. Y en primer lugar queremos llegar delante de ti como tu palabra lo pide, Señor, como tu corazón lo anhela, y es con acciones de gracias. Señor, gracias. Gracias porque tú has cuidado de nosotros de una forma sobrenatural. Señor, constantemente hemos podido escuchar en la televisión, en la radio, en la iglesia, en las transmisiones en vivo, en todo, Señor, quédense en casa. Y lo primero, Señor, que en mi corazón fluye de gratitud es tener la convicción que tengo una casa donde puedo estar, Señor. Gracias por ser tan fiel y tan bueno en mi vida, Señor. Padre, nosotros llegamos delante de ti para agradecerte porque has tenido cuidado en cada detalle de la provisión, del cuidado de nuestra familia. Gracias porque como iglesia, Señor, hemos estado saludables, Señor. Gracias porque hay muchas familias, muchos hermanos que están prestando, dando su servicio como médicos, Señor. Y están, Señor, cuidando de cada uno de ellos. Padre, nosotros esta tarde llegamos delante de ti conscientes de que absolutamente nada de lo que nosotros hemos recibido lo merecemos. Y estamos completamente agradecidos, Señor, porque aunque no nos lo merecemos, tú has dado y lo has dado mucho más, Señor. Lo has multiplicado, lo has duplicado, triplicado. Y estamos agradecidos, Señor, por eso. Amado Padre, también queremos llegar delante de ti para pedirte perdón. Nosotros estamos conscientes que somos pecadores, que fallamos, que te necesitamos y que aún así no tomamos el tiempo de rendirnos y de rendir todas aquellas cosas que tú sabes y que nosotros también sabemos que no te agradan, Señor. Padre, perdónanos si no hemos aprovechado este tiempo de estar en la casa, Señor,
para poder reconectarnos contigo, Señor. Padre, perdónanos si no hemos tenido la actitud correcta ante la situación. Perdónanos si no hemos tenido la actitud correcta con nuestra familia. Si no hemos sido ese vínculo de unión, Señor, para que tu presencia, para que tu palabra pueda crecer en este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos das hoy una nueva oportunidad para poder, Señor, ser esos transmisores de tu amor, transmisores de tu palabra, aquí en el lugar donde tú nos has puesto, en nuestro hogar. Señor, y si estamos solos en la casa, pues tenemos otros recursos donde podemos ser de bendición a través del internet, Señor, a través de todas las plataformas que tú nos has dado, con las cuales nos has bendecido, para que ahora podamos, Señor, aprovechar a dar el mensaje. Perdónanos, Señor, si en este tiempo incluso te hemos fallado más. Pero Padre, llegamos delante de ti rindiéndote y pidiéndote perdón, rindiéndote nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras fallas. Señor, nuestra humanidad, lo rendimos delante de ti. Y Señor, tú sabes también que tenemos necesidades y necesitamos expresarte todos aquellos temores y aquellas angustias en las que a lo mejor estamos o no queremos padecer. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros queremos pedirte esta tarde que no nos falte nada, que tú proveas para todos nuestros hermanos, para toda nuestra familia, que nuestra iglesia pueda seguir siendo un vínculo de ayuda, Señor, a todas esas personas que lo necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo en tus manos la necesidad de mi iglesia, la necesidad de mi país, la necesidad que el mundo está atravesando ahorita, Señor. Nosotros levantamos en esta tarde un clamor. Te pedimos, Señor, que tú puedas cesar esta situación. Ayúdanos a entender, ayúdanos a poner en práctica lo que nos estás queriendo enseñar en este tiempo. Pero Padre, sana esta tierra, sana este país, sana nuestras familias, sana nuestra iglesia, sánanos a nosotros, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. También queremos ponerte en tus manos a los líderes, al líder, Señor, a nuestro presidente que está liderando en esta situación tan compleja. Te pedimos, Señor, que tú, por favor, le sigas dando sabiduría, le sigas dando ideas, lo rodees, Señor, de las personas con las estrategias correctas, con las personas correctas que le puedan dar, Señor, un consejo apropiado para toda esta situación. Amado Señor, oramos también por nuestros pastores, por los líderes, por cada uno de los discipuladores, Señor, los ponemos en tus manos, que tú sigas dando sabiduría para que este tiempo pueda ser, Señor, un tiempo de avivamiento y crecimiento espiritual. Padre, estamos agradecidos contigo y ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos de Iglesia Bautista Miramonte. En este momento quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, no sin antes invitarles a que envíen mensajes a los hermanos por WhatsApp para que se conecten, para que nos escriban, para que se reúnan como familia y como iglesia al mismo tiempo para estudiar la palabra del Señor, para escuchar la voz del Señor, para edificarnos mutuamente y sobre todo para fortalecernos en este momento. No está de más decir que es importante seguir las recomendaciones que el gobierno nos da, todas las recomendaciones como el no salir de casa y como hacer todas las cosas con prudencia. Hermanos, esta noche quiero hablarles sobre un tema importante. Estamos en Semana Santa. Semana Santa es un tiempo que normalmente lo ocupamos para reflexionar sobre la vida, sobre el ministerio de Jesucristo, sobre la última etapa del ministerio del Señor Jesucristo. Yo quiero llevarlos a un episodio importante de la vida del Señor Jesucristo que nos va a enseñar o que nos va a traer una enseñanza no solamente importante, sino muy práctica para nuestra vida. Quiero llevarlos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Leo la palabra del Señor de esta manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Queridos hermanos, este es el texto que quiero utilizar de base en esta noche para predicarles sobre en qué plano vivimos. Es decir, en qué plano vivimos diariamente. ¿Cuáles son nuestras conductas? ¿Quién influencia nuestras conductas? ¿Quién está atrás de nuestras conductas? ¿Quién es el que realmente está guiando nuestras conductas? La Biblia nos dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que está diciendo Efesios es que debemos de dejar que Dios guíe nuestras conductas. Hay dos formas de tener una conducta. Está la forma natural, es decir, que mi carne, el mundo y el diablo guíen mi conducta, o que Dios guíe mi conducta. La prédica de hoy está enfocada en la conducta de Pedro. ¿Quién guió la conducta de Pedro? O más bien, ¿cómo podemos aprender de la conducta de Pedro al verlo cómo es guiado? ¿Verdad? Es importante entonces, hermanos, que tomes un papel, que tomes un lápiz y puedas tomar nota de estas conductas para que no solo conozcamos lo que sucedió con Pedro, sino para que aprendamos, es decir, para no caer en estas conductas. Podemos tener una conducta natural. Una conducta natural es aquella que es guiada por la carne, por el mundo o por Satanás, en el peor de los casos. O una conducta espiritual es aquella que es guiada por Dios. Una conducta espiritual es aquella donde el Espíritu Santo no nos manipula, sino nos guía a tener conductas correctas. Imagínate qué será de nuestras conductas si son guiadas por la carne, o si son guiadas por el mundo, o si son guiadas por Satanás. Tendremos un desastre en casa, tendremos un desastre en el matrimonio, tendremos un desastre con los hijos, porque nuestras conductas y sus conductas están siendo guiadas por el mundo, por la carne, por Satanás y no por el Espíritu Santo. Yo quiero llevarte entonces a un bosquejo sencillo sobre la vida de Pedro, específicamente en 4 conductas que reflejan las conductas naturales, las conductas guiadas por el mundo, por la carne y por Satanás, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una conducta guiada por el mundo, por Satanás, por la carne, y una conducta guiada por el Espíritu Santo? Quiero decirte que el contexto del que te voy a hablar es cuando Cristo, después de tener la última cena con sus discípulos y compartir y contarles lo que venía, Él sale al lugar conocido como el Getsemaní, un lugar donde Él solía ir a orar. Era un lugar de privacidad, era un lugar de refresco, era un lugar donde Él podía derramar su alma orando y compartiendo con aquel equipo multidisciplinario que lo acompañaba en el proyecto Salvación del Mundo. Este era uno de los lugares preferidos por el Señor. Pues esa noche el Señor va a ese lugar. Esa noche va a ese lugar, pero antes le expresa esto a Pedro, probablemente en el trayecto o cuando llegan al Getsemaní. Él le dice lo que acabamos de leer en Lucas 22, 31. Él le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para zarandearos como a trigo. Es decir, el Señor le está explicando a Pedro la situación que van a vivir. Le está diciendo a Pedro ahí en el Getsemaní que es la noche de Satanás, que es la noche donde las fuerzas malignas del diablo van a atacar con fuerza, no solo al Señor, sino que a ellos que son las ovejas. Dice que el pastor será quitado y las ovejas serán dispersas. Le está diciendo que esa noche va a ser una noche de ataque satánico. Y específicamente a Pedro le está diciendo que él va a ser el centro de ataque de Satanás, que su conducta probablemente sea influenciada. No le está diciendo a Pedro que Satanás lo va a poseer. No le está diciendo a Pedro que Satanás va a entrar en él. Le está diciendo a Pedro que él va a ser el centro de ataque de Satanás. Es decir, le está advirtiendo para que se prepare. Entonces, de cara a esta exhortación ya en el Getsemaní, el Señor se dispone a ir a orar.
para prepararse no solo para la crucifixión, para prepararse para su arresto, que va a ser violento, para sus juicios, juicios religiosos, juicios civiles, juicios militares. Está preparándose el Señor para ser maltratado, vituperado, humillado y sobre todo rechazado, que fue la parte más dolorosa. Entonces el Señor está preparando el contexto en Getsemaní y se está dirigiendo específicamente a Pedro. Le está diciendo a Pedro que él va a ser el centro de atención de Satanás. Y se lo está diciendo porque él le ama y le dice: yo he orado por ti para que tu fe no falle o para que conserve la fe. En primer lugar, hermanos, quiero presentarles mi bosquejo o quiero presentarles la ruta de una conducta natural. En la pantalla van a poder ver ustedes la ruta de una conducta natural. En primer lugar está la parte de la expresión de Pedro de no te negaré. Esa es la primera conducta natural de Pedro. La segunda conducta natural es: Pedro, ¿duermes? Pedro está durmiendo. Esa es la segunda conducta natural. La tercera conducta natural es: le seguía de lejos. Y la cuarta conducta natural de Pedro es: se sentó con ellos. Esa es la ruta natural. Esa es la ruta de la conducta natural de Pedro. Aquí esas conductas no son guiadas por el Señor. Esas conductas no son influenciadas por el Señor. Obviamente Satanás está involucrado en esta conducta. Ya Cristo le había advertido eso. Ya Cristo le había puesto en evidencia el ataque que tendría como discípulo clave del Señor. Pero el Señor iba a orar por Pedro y por todos los discípulos, no solo para que resistieran esa noche, sino para que retomaran el ministerio que Él iba a cerrar con broche de oro clavado en la cruz y resucitando al tercer día para vencer a la muerte. Entonces, el bosquejo, hermanos, que yo comparto con ustedes esta noche es 4 conductas naturales. 4 conductas naturales. Primer conducta es autoexaltación. Pedro dice en Mateo 26:35, no te negaré, yo no te negaré, yo no me escandalizaré aunque todos se escandalicen, yo me mantendré firme. Esa conducta es una conducta no motivada por el Señor, es una conducta de autoexaltación, es una conducta de autoconfianza, es una conducta emocional, no basada en una convicción, sino en una emoción que no ha pensado, que no ha reflexionado. Primer conducta. Segunda conducta, el Señor le dice a Pedro en el Getsemaní, le manda a orar y él regresa a Pedro y lo encuentra durmiendo y le dice: Pedro, ¿duermes? A pesar de esta situación, Pedro, ¿duermes? La segunda conducta natural de Pedro es relajación. Pedro, en lugar de velar, de orar, de estar alerta, duerme. La segunda conducta, la primera es autoexaltación, ¿verdad? La segunda es relajación. Pedro duerme. La tercera es separación. Pedro le seguía de lejos. Y la cuarta es asociación, es decir, se sentó con ellos. ¿Con quiénes? Con los enemigos del Señor. La primera conducta, autoexaltación, conducta natural. La segunda conducta natural es relajación. La tercera conducta es separación y la cuarta conducta es asociación. Veamos la primera conducta, autoexaltación, Mateo 26:35. Vayamos al texto, hermanos, Mateo 26:35 y leamos qué es lo que sucede en ese pasaje o qué nos dice la Biblia en ese pasaje. Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Repito el 35. Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es decir, yo no te negaré. Y todos los discípulos al unísono dijeron lo mismo. Esta es autoexaltación. Pedro creía perfectamente, estaba seguro que él no lo iba a negar. En otras palabras, Pedro está diciendo de forma emocional, está prometiendo algo, está diciendo que hará algo que no sabe si es capaz de hacer. En primer lugar, es una confianza emocional. Lo que Pedro está diciendo es sincero. Pedro tiene buenas intenciones.
Pedro está siendo completamente espontáneo y sincero. Sin embargo, no tiene fundamento. Porque Satanás lo ha pedido, porque Satanás lo va a atacar. Y ante ese enemigo, Pedro está débil, es presa fácil. Entonces la primera conducta es autoexaltación. Pedro está hablando sin fundamento. No sabe, él contesta primero, no sabe lo que está diciendo, no sabe con quién se está enfrentando y cómo se va a enfrentar. Es una confianza emocional basada en elementos puramente emocionales. En segundo lugar, Pedro está sobrevalorando sus propios talentos y recursos. Dice, yo no te negaré. Es decir, Pedro pensaba que se trataba de una pelea cuerpo a cuerpo. O pensaba que se trataba de una pelea a espada. En realidad se trataba de una pelea espiritual contra Satanás. Era la noche de Satanás. Era el momento de Judas. Era una noche oscura para Cristo y por lo tanto también para Pedro. Pero Pedro dice, yo no te negaré. Yo tengo la capacidad de no negarte. Es decir, Pedro está sobrevalorando su capacidad. No está pensando quién es el enemigo o cómo es el enemigo. Está sobrevalorando su capacidad. Está haciendo alusión a una lucha humana, no a una lucha espiritual. Y el tercer elemento es, Pedro tiene una gran autodependencia. Él cree que no necesita de nada ni de nadie para enfrentar cualquier lucha en la vida. Entonces Pedro está haciendo alusión que él tiene la capacidad, sin la ayuda de nadie, de poder salir adelante. Entonces la conducta de autoexaltación tiene que ver con una confianza emocional infundada. Tiene que ver con sobrevalorar mis recursos. Y nosotros tenemos recursos, pero la lucha que tenemos es una lucha espiritual, donde necesitamos los recursos de Dios. Autodependencia, tenemos que depender de Dios. Pedro está dependiendo de sí mismo. El primer elemento entonces de la conducta natural es la autoexaltación. Creer, pensar y sentir que yo puedo solo con mis recursos vencer o guiar mis conductas. No es cierto. La segunda conducta es de relajación. La segunda conducta que vemos en Pedro es de relajación. Lo vemos en Marcos 14, 37 al 38. Busquemos, hermanos, por favor, Marcos 14, 37 al 38. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, ¿verdad? 37 y 38. Marcos 14, 37 y 38. Marcos capítulo 14, 37. Luego dice el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Interesante, interesante. Vean la expresión del Señor Jesucristo. Pedro, ¿duermes? Pedro, ¿duermes? Está diciendo, Pedro está relajado en este momento. Lo que el Señor está notando es una conducta de indisciplina. Es una conducta de relajación en un momento crítico, en un momento de oscuridad, en un momento de ataque. Está diciendo, Pedro, ¿no te das cuenta de que es la noche del diablo? En realidad no le dice Pedro, sino que le dice Simón, que es un nombre antiguo. Curioso que el Señor en esta fase de la relación con Pedro no le dice Pedro, sino que le dice Simón, haciendo alusión a la parte humana de Pedro, porque Pedro está actuando como humano, no como hijo de Dios. Y le dice en el 37, y luego vino diciendo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. En primer lugar, hermanos, en el segundo punto de la relajación, vemos la indisciplina. La segunda conducta es la indisciplina. La indisciplina no es una conducta guiada por Dios. La indisciplina puede ser una conducta guiada por el mundo, por Satanás o por nuestra misma carne. Esa es la segunda conducta natural que Pedro tiene, la indisciplina. ¿Qué hace Pedro? Hay tres elementos que hace. En primer lugar, ignora las indicaciones importantes. ¿Y cuáles son las indicaciones importantes? Velad y orad. Son dos indicaciones clave. El Señor sabía por qué se las estaba diciendo. El Señor entendía el contexto. El Señor podía ver las huestes satánicas atacando. Por eso dice, velad y orad.
Parece que Pedro se desconectó. Era una conducta natural, no era una conducta espiritual. Y parece que nosotros nos desconectamos a veces. No vemos el contexto. El contexto no solo que nos rodea, sino que nos ataca. El contexto no solamente que está a lo lejos, sino que viene hacia nosotros. La ola de peligro. Entonces lo primero que hace Pedro en la conducta de relajación, expresada a través de duermes, es indisciplina. Y esa indisciplina significa ignorar indicaciones importantes. Ignorar indicaciones importantes, hermanos, significa no solamente ser desobediente, significa ser negligente. Y la negligencia es un apartado o es una hija de la irresponsabilidad. Pedro está siendo irresponsable cuando nosotros ignoramos indicaciones importantes del Señor. No solo estamos siendo desobedientes, estamos siendo negligentes o irresponsables porque estamos ignorando el contexto que nos va a golpear. Otro elemento que está dentro de la indisciplina en la conducta natural de Pedro es no dar seguimiento a las áreas débiles. Le dice el Señor que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Por lo tanto, velando y orando, tenemos alerta al espíritu, tenemos comunión con el espíritu. Pero Pedro, en lugar de velar y orar, duerme. Es decir, no da seguimiento a sus áreas débiles. Pedro no escucha que debe de estar velando y orando para que su área débil no influencie su conducta. Cuando no oramos y no velamos, y no solo eso, cuando no damos seguimiento a nuestras áreas débiles, somos presa fácil de tener conductas equivocadas, conductas carnales, conductas diabólicas, conductas mundanas con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Nuestra conducta puede ser errada, puede ser dañina, puede ser diabólica, porque sencillamente estamos siendo negligentes por una conducta general de indisciplina. ¿Duermes, Pedro? Hermano, está viendo las condiciones y usted no ora, usted no lee, usted no se reúne, usted no clama, usted no tiene su Biblia abierta, usted no está buscando esos pasajes, usted está durmiendo, usted no está dando seguimiento a sus áreas débiles, aún se arriesga a vivir día a día con sus áreas débiles, sabiendo que el enemigo no anda cerca, sino que está detrás de usted, detrás de mí. El tercer elemento que vemos en el pasaje no solo es ignorar indicaciones importantes, no solo es no dar seguimiento a las áreas débiles, sino es la falta de esfuerzo. No has podido velar, le dice el Señor. Simón, no has podido velar, ¿verdad? Vino luego y los halló durmiendo y dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar? Lo que está diciendo el Señor es, ¿no te quieres esforzar ni un poco? ¿No vale la pena esforzarse un poco? Pedro, ¿no quieres esforzarte ni un poco? Hermano, Dios espera que nos esforcemos. Una conducta guiada por la vida natural, por la carne, por el mundo, por Satanás, es la haraganería espiritual. No querer congregarnos, no querer conectarnos, que no nos interesa la hora de la conexión, en que estamos todos conectados escuchando la palabra del Señor. Pedro, ¿no has podido velar? ¿No te has esforzado? ¿No te lavaste la cara? ¿No te paraste? ¿No has podido velar? Dios espera que nos esforcemos, porque el esfuerzo genera carácter, y el carácter, hermanos, genera convicción. Entonces, la relajación es, ¿duermes, Pedro? Y la relajación demuestra indisciplina, y la indisciplina es ignorar indicaciones importantes, velar y orar, no dar seguimiento a nuestras áreas débiles. La carne es débil. Y finalmente, falta de esfuerzo. No has podido velar. La siguiente conducta, hermanos, natural, es la separación. Dice Marcos 14:54. Marcos 14:54. Entonces, Marcos 14, vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 54. Vamos a leer. Y Pedro le siguió, dice el versículo 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. La tercera conducta natural es que le seguía de lejos. Es decir, había una lejanía entre Pedro y Cristo. Había una distancia. ¿Por qué había una distancia? ¿Por qué Pedro no se acercaba? ¿O por qué no se iba? Porque quería seguirle a su manera. Porque no quería identificarse. Porque quería ser
el seguimiento de Cristo sin acercarse mucho. Estaba poniendo su criterio, estaba poniendo su forma de ser. En otras palabras, la separación es, o la lejanía es, cuando yo quiero seguir a Cristo a mi manera. Pedro estaba siguiendo a Cristo a su manera, de lejos. ¿Por qué lo seguía de lejos? Porque de cerca lo podían arrestar, porque de cerca lo podían asesinar, porque de cerca lo podían condenar, porque de cerca no sabía qué le iba a pasar. Entonces él estaba siguiéndolo de lejos. Eso es lejanía, eso es frialdad. Eso es cuando nosotros malinterpretamos la libertad y creemos que podemos seguir a Cristo a nuestra manera. Yo voy a ir a la iglesia a mi manera. Voy a aceptar ir a la iglesia cuando yo quiera ir y de la forma que yo quiera ir y el día que yo quiera ir. Eso es seguir a Cristo a la distancia. No me quiero identificar, no me quiero comprometer, ¿verdad? Entonces Pedro le seguía a una distancia, eso es lejanía, eso es frialdad. Lo primero vemos es que quiere seguir a Cristo a su manera. Lo segundo que vemos es indecisión. Indecisión, es decir, Pedro no amaba a Cristo. Estamos seguros de que lo amaba, pero hoy, en este momento, su conducta no estaba siendo guiada por Cristo. Estaba siendo guiada por la carne, por el mundo y por Satanás. Ahora estaba indeciso de acercarse. No sabía si acercarse. Tenía temor a acercarse. Y no se acerca, se mantiene a distancia. Eso es indecisión, eso es falta de consagración, eso es falta de volcarme al Señor, eso es despreciar la consagración, porque algunos creemos que la consagración es subirnos el botón hasta el cuello y pasar en la iglesia todo el día, o pasar orando de rodillas todo el día, o leyendo la palabra. La consagración es hacer que el Señor guíe mi conducta, esa es la consagración, hacer que Él guíe mi conducta cotidiana. Cuando Él guía mi conducta cotidiana, yo estoy consagrado a su voluntad. No paso todo el día en la iglesia, no paso leyendo todo el día, sino que lo que he leído afecta, guía mi conducta diariamente. Entonces la separación es lejanía, frialdad, y se ve en dos aspectos. Siguió a Cristo a su manera, a una distancia. Él quería seguirlo de esa manera, no quería comprometerse. En segundo lugar, no se animaba a acercarse. Había indecisión. Sí se quería acercar, pero no se quería acercar. Quería ver, pero no quería que lo vieran. Quería presenciar, pero no quería ser presenciado. Es decir, no había tomado una decisión real. Esa conducta no era de Dios. Eso no era una conducta espiritual. Eso era una conducta de la carne, del mundo, de Satanás, que mantenerse a distancia de Cristo. Pero hay una tercera conducta que vemos en Pedro. Y es la conducta de asociación. Dice, se sentó con ellos. Lucas 22:55. Vamos a Lucas 22:55, aunque el 54 que acabamos de leer nos habla de eso. Y Pedro le siguió de lejos, dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Pero el 22:55 de Lucas nos dice, el 22:55 nos repite eso, ¿verdad? El 22:55 nos habla de la siguiente manera. Nos dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro también se sentó con ellos, o entre ellos, o en medio de ellos. Esto es la cuarta conducta natural, es asociación, es decir, vanidad. En otras palabras, Pedro estaba mezclándose con el mundo. En otras palabras, Pedro estaba asociándose con los enemigos de Cristo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban calentándose al fuego? No eran los discípulos, no eran los seguidores de Cristo. Eran los que iban a crucificar a Cristo, es los que iban a clavar a Cristo, es los que iban a latigar a Cristo, es los que iban a escupir a Cristo. En otras palabras, eran los enemigos de Cristo. Eran precisamente la gente que detestaba a Cristo por ser el hombre que hablaba del bien y de la santidad, de la salvación, de abandonar el pecado. Se sentó con los enemigos, no estableció un límite. Yo no puedo compartir con ellos aunque tenga frío. No puedo meterme ahí porque esos son enemigos de Cristo. Entonces él no establece límites y se sentó con los enemigos. Eso lo llevará a problemas. Eso lo llevará a una confrontación. Eso lo llevará a una derrota porque se sienta con los enemigos.
Los enemigos lo desafiarán y él no está fortalecido porque él no oró, porque él no veló, porque él no escuchó las recomendaciones de Cristo, porque todas sus conductas ahora han sido inspiradas por la carne, por el mundo y por Satanás. Está listo, es una presa fácil y ahora se une con los enemigos, es decir, se mezcla con el mundo. En otras palabras, se mete con las personas equivocadas. Un cristiano debe ser respetuoso con las personas que no conocen a Cristo. Debe de ser servicial con las personas que no conocen a Cristo. Debe de ser ayudador. Debe de amarlos, pero no puede mezclarse con ellos porque tenemos un Dios diferente, porque tenemos una relación diferente con Cristo. Entonces Pedro se sienta al fuego con los enemigos de Cristo. Finalmente, Pedro se sienta donde no encaja. Pedro fue descubierto porque Pedro se había identificado en el pasado con Cristo y es identificado por una criada, por una persona, por alguien que lo había visto, por alguien que lo había identificado, porque no encajamos en el mundo. No nos podemos unir en yugo desigual. No podemos pretender que el mundo es igual que nosotros o nosotros igual que el mundo. No podemos creer que podemos tener asociaciones perfectas con el mundo, porque ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? No, la iglesia no puede pensar que va a tener hermandad con el mundo. La iglesia le predica al mundo, la iglesia ayuda al mundo, la iglesia le habla al mundo, pero la iglesia no tiene comunión con el mundo. Porque el mundo es guiado por Satanás. Sus conductas son guiadas por el mundo, por la carne y por Satanás. Y nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, él no encaja en el mundo. Mis queridos hermanos, estas son las 4 conductas que Pedro muestra. Autoexaltación, una conducta emocional que es guiada por la carne, por el mundo, por Satanás. Relajación, indisciplina, no querer hacer las cosas vitales. Separación, mantener distancia con Cristo, frialdad, verme con Cristo a lo lejos, al tiempo, distante, y asociación, mantener un vínculo con las personas equivocadas. Esas son las 4 conductas. Esas conductas, hermanos, ¿saben a qué llevaron a Pedro? Usted sabe cuál fue la conclusión de estas 4 conductas. Pedro no solo negó al Señor, Pedro negó a su Salvador. Pedro negó su fe en el sentido de que estaba negando que aquel hombre era el Salvador de su vida, el Salvador de su alma, su maestro, su amigo, el hombre que lo amaba, el hombre que moriría por él unos días después en la cruz, el hombre que había dado su vida por él. Pedro terminó negándolo, diciendo que no lo conocía. Esa conducta no la puso Dios en su corazón. Si nosotros tenemos conductas naturales, hermanos, nos llevarán a desastres espirituales en nuestra familia. En Semana Santa, hoy que estamos en Semana Santa, dejemos que el Espíritu Santo influencie nuestras conductas. En primer lugar, dependamos de Dios Todopoderoso. Hermanos, la fe es vital. Nosotros no vamos por el mundo solos. Dependemos de una provisión material de Dios. Dependemos de una provisión física de Dios, dependemos de una provisión espiritual de Dios, dependemos en todo de Dios. Dependamos del Señor, digámoslo, vivámoslo, aceptémoslo. No dependemos de nuestra inteligencia o recursos. También, hermanos, la prueba pasará si velamos y oramos al Señor. Velemos, hermanos, no dejemos entrar el pecado a la casa. Oremos, hermanos, clamémosle al Señor con sinceridad y con constancia, con disciplina. Hermanos, no sigamos a distancia al Señor. Entreguémonos, consagrémonos. Consagrarnos no es ir todos los días a la iglesia, ni leer las 24 horas la Biblia. Consagrarse es hacer la voluntad de Dios en mi conducta cotidiana. Poner en primer lugar a Dios en mi vida. Él es la primera persona. Él es lo más importante en mi vida. Eso es consagrarse. Y luego no nos unamos a las personas incorrectas. Nuestro mejor amigo es el Señor. Quiero orar, hermanos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este estudio sencillo de tu palabra, por este estudio básico de tu palabra, por las 4 conductas naturales, las 4 conductas de la carne. Señor, nuestras conductas nos pueden llevar al fracaso matrimonial, al fracaso económico, al fracaso familiar, al fracaso social.
y a todos los fracasos posibles, porque Satanás nunca nos llevará, ni el mundo nunca nos llevará, ni la carne nunca nos llevarán a la victoria. Siempre nos llevarán a la derrota, al dolor, al fracaso, a herirte a ti y a herir a los que queremos y amamos. Solo tú nos puedes llevar a las conductas espirituales. Mientras la iglesia ora por mantener esas conductas espirituales, yo quiero hablarte a ti, que quizás no conoces al Señor Jesús como tu Salvador y como tu Señor personal. Yo voy a hacer una breve oración donde te invito a que aceptes al Señor como Salvador y como Señor de tu alma. Padre que estás en el cielo, repite conmigo. Padre que estás en el cielo, yo te pido perdón por mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Salva mi alma, Señor. Permíteme ser hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amigo, amiga, si tú hiciste esta oración, creemos que el Señor te ha salvado. Escríbenos, comunícate con nosotros. Queremos saber de ti, queremos guiarte, queremos orar por ti. Amada iglesia, amados hermanos, que nuestras conductas sean influenciadas por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga. Les amo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por haberse conectado con nosotros en nuestro culto de miércoles. Solamente queremos recordarle que puede seguir ofrendando en los números de cuenta que hemos habilitado como iglesia. Solicite más información en un mensaje directo o al WhatsApp 7176 6890. También le recordamos que hemos habilitado un formulario de actualización de datos y es muy importante para nosotros que pueda llenarlo para que podamos servirle mejor. El formulario lo encontrará en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales y también podrá solicitarlo a los líderes y discipuladores de nuestra iglesia. El día viernes compartiremos el formulario para los niños menores de 12 años en las mismas plataformas. Gracias por actualizar su información y les invitamos a que este próximo domingo 12 de abril se conecte con nosotros a las 10 de la mañana en nuestro Facebook Live para nuestro culto de resurrección. Esperamos su sintonía junto a toda su familia. Recuerde, a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Y bueno, hermanos, vamos a terminar este tiempo alabando al Señor y declarando que no hay nada imposible para Él. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí
Señor les bendiga, hermanos.